concatenar. También comentarles que les subí el enlace de las clases del jueves y viernes. Se lo subí el día de ayer. Cuando tengan oportunidad, los pueden revisar. Así es que para que copien en sus archivos, en su archivo, este cuadrito, vamos a ver algunos temas importantes. Entonces, cuando finalice la clase, ya los minutos que nos queden al final de la clase, me van a enviar lo que hagamos el día de hoy, ¿ok? Hasta cuando terminemos. Pueden ir copiándolo mientras que los demás compañeros van llegando. No se escucha. Buenas tardes, Roxana. Nicole también, buenas tardes. Jorge Labrador también llegó por acá. Para irlos anotando. ¿Ah? No. A veces cuando voy a Manzanillo. Sí, está viniéndole. Buenas tardes, Isis. Déjenme anotarla también. Ana Rosa Carrasco. Así sí.
Candy Quintero también. Ok. Buenas tardes, jóvenes. Les comentaba a los que ya habían entrado hace un ratito de lo que ven en pantalla para que copien el cuadro para repasar un poco lo que es concatenar y otras cositas más, y que al final de la clase me lo envíen a través de la plataforma Edmodo. Al final, ya cuando terminamos. Ok, ¿quién más llegó por aquí? Inlin Altamiranda. Ok. Stephanie Pino.
Hola, buenas tardes, Yurinia. Adelante. Para que copie el cuadro que está en pantalla. Vamos a esperar que termine para entonces arrancar. Entonces, este cuadro tendríamos que hacerlo conforme a la primera columna que nosotros trabajamos el viernes pasado. No, la primera columna. Sí, si nosotros, ¿Cómo? usted primero dio el ejemplo concatenar por nombre y apellido. Y Ujú. después aparece en la segunda, dijo concatenar por apellido, entonces aparece primero Beatriz Rodríguez, Norma Castillo, así que no sé si es bajo la primera columna o bajo la segunda. Ok, vamos a basarnos en este cuadro, ¿sí? Ok. Sí, vamos a hacerlo con base a este cuadro que tienen en pantalla. No es solamente para saber entonces qué fórmula aplicamos. La fórmula es concatenar. Ok. Ajá, entonces si es por nombre y apellido, tendríamos que comenzar a escoger la columna D y luego lo que está en la columna C. Ok, y le colocamos coma o ¿Sí? espacio. Para ver, sería nombre y apellido, sería espacio. Porque, Espacio. ujú, Ok, perfecto, listo. dele. De todas formas, vamos a darle un repasón ahora, ¿sí? Por cualquier duda que haya quedado por ahí. Listo, gracias. Ok. Profesora, buenos días. No me Hola. acuerdo, en el texto 1 yo pongo D1, en el texto 2 dejo espacio, ¿y qué pongo? ¿Qué signo? Solamente es darle con la barra espaciadora. Un Y toquecito a la paso al barra texto espaciadora. 3. Y pasa al Ok. texto 3. Correcto. Ok, listo. Gracias. Ok. Ay, le hace mucha interferencia. A ver. ¿Alguien falta por copiar el cuadro? ¿O ya están todos listos? Estoy en eso, profe. Dele, me avisa entonces cuando Ok, termine. gracias, profesora. La profe Gini va a estar conmigo viendo la clase. Gracias, ok.
Me hace falta entonces Gisela, Marlene, Eusebio y Robert. Yajaira. Eusebio entrando. ¿Listos? ¿Cómo van con el cuadro? Ustedes recuerdan entonces cómo hacer para que en los encabezados, más que nada, nos quede entonces, digamos, algunas palabras arriba y otras abajo. ¿Qué utilizaban o qué utilizaron ustedes para que esto nos quede así? Ajustar texto. Ajustar texto, correcto. Lo que hacen algunas personas es a veces ocupar dos filas, digamos con número D y abajo colaborador, pero podemos hacer lo mismo esto en una sola fila. Bien, entonces nosotros lo vimos el viernes, lo de concatenar. Les decía que la fórmula se llama así mismo, concatenar. ¿Ok?
ustedes la pueden buscar dentro de la opción de insertar función. ¿Ok? Podemos buscarla por allá, solamente colocándonos en el espacio, en la celda, donde queremos que se refleje la función, el resultado. Si ustedes ya la utilizaron, deben tenerla entre el listado aquí abajo. Ahí nos coloca las funciones o las fórmulas que hemos utilizado recientemente. Pero puede ser que no las vean, estén usando otro equipo donde no han trabajado con esa función. Ustedes pueden buscarla aquí debajo de esta frase que dice buscar una función. Eso que está en gris nosotros lo podemos borrar o podemos escribir directamente para que eso se elimine. Puedo escribirla en minúscula, no importa, concatenar. Le podemos dar al botón ir o le podemos presionar enter para que nos aparezca entonces dentro de el listado aquí abajo. Solamente encontramos una función relacionada con lo que escribimos. Seleccionamos entonces la función. Abajo le damos a aceptar. Este es el que nos va a ayudar a formular esta función, acomodarla de tal manera para que al final entonces nos dé resultado. Recuerden entonces, miren que esto se nos coloca justo encima de la información que necesitamos ver. Entonces, ustedes pueden moverlo en donde está el título de esta función, de este cuadro. Presionan y lo pueden mover hacia donde quieran. Yo les estaba pidiendo que nosotros concatenáramos, uniéramos dos columnas, empezando por el nombre y luego por los apellidos. Entonces, el texto 1 para nosotros, cerciórense entonces que tienen allí el cursor al lado de texto 1. Texto 1 va a ser entonces el nombre. Podemos darle un clic allí y se les va a reflejar la columna y la fila donde está el primer nombre. Es D2. Y fíjense que al lado enseguida les muestra cómo les está quedando entonces la fórmula por el momento. A ver, hasta allí, ¿alguna duda, alguna consulta? Entonces, entre nombre y apellido, uno siempre deja un espacio. Así es que eso es lo que tenemos que hacer nosotros en donde dice texto 2. Bajamos, damos un clic al lado de texto 2 y solamente es necesario que ustedes den un espacio con la barra espaciadora y él enseguida lo toma que ustedes quieren dejar un espacio en blanco. El mismo programa les hace como el entre comillas y en el centro de esas dos comillas está el espacio que ustedes dejaron. Y nuestro texto 3 viene siendo entonces el apellido o los apellidos. Darle clic acá en donde están los apellidos. Al ladito les va mostrando lo que ustedes están escogiendo. Fíjense entonces que les va indicando cómo les va a quedar al final José, Eduardo y el espacio que ustedes dejaron entre el nombre y el apellido, ahí está. Cortés Aguilar. Ahí se les muestra y abajo también les muestra el resultado. Y es solamente cuestión de dar un clic encima en aceptar y listo.
Es como si ustedes estuvieran escribiendo todos los nombres completos en una sola fila, pero ustedes tienen esos divididos en columnas, apellidos en un lado, en una columna, y nombre en el otro lado. Sé que es una manera un tanto sencilla para unir dos columnas y que se me refleje en una sola. Si ya esto lo tienen armado, ya esto es una función, una fórmula que ustedes saben que está correcta. Recuerden entonces que pueden arrastrar esa fórmula que acaban de crear desde el cuadrito que tienen en la esquina de ella, y se les hace entonces una crucecita negra, presionan y van bajando hasta llegar al final. Puedo ampliar el tamaño de la columna para que se aprecie todo. Ahí están. Revisamos de todas maneras, ¿no? Que corresponda a lo que ustedes tienen ahí escrito. A ver, una pregunta, alguna duda. La fórmula, voy a colocarme en la primera para que vean entonces en la barra de fórmula cómo es que al final se confecciona la función. Siempre el signo de igual por delante cuando es una fórmula. La fórmula o función se llama concatenar. Dentro del paréntesis están las dos celdas que ustedes escogieron y entre comillas hay un espacio, que es el espacio entre nombre y el apellido. De pronto ver esa fórmula ahí nos puede parecer un poco difícil, pero si nosotros nos vamos por acá, por la parte de insertar función, él poquito a poquito nos va mostrando los pasos que tenemos que hacer y es más sencillo. Ya cuando ustedes dominen el funcionamiento de las fórmulas, hasta las pueden escribir directamente sin tener que usar la FX. Eso con el tiempo uno va adquiriendo esa destreza. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Profe, disculpe la molestia, no pude ver bien el procedimiento que estaba tratando de copiar. Ajá. Así sí me dijo que no había visto bien el procedimiento. Voy a repetir el primer paso que hicimos, ¿sí? Y aplica para todas las otras filas que continúan. Me coloco ahí debajo del primer encabezado, corresponde a concatenar. Nos vamos a la FX. ¿Qué es concatenar? Bueno, unir dos columnas, digamos, por ejemplo, para que se nos copie en una sola fila. Es cuestión de unir. Si a ustedes les aparece el listado, dentro del listado la función concatenar, ustedes la pueden escoger desde ahí. Si no la ven, no saben en dónde está esa función, entonces tienen la opción aquí debajo, buscar una función. Podemos borrar lo que dice allí y nosotros escribir la función. La función se llama así, concatenar. Le damos al botón ir y es cuestión solamente de seleccionarla. Pueden darle doble clic encima o pueden escoger que les quede así con la franja azul y darle a aceptar. Ahora vamos a escoger el orden que nosotros queremos para esta función concatenar.
Les puse allí entre paréntesis nombre y apellido para que ustedes lo muestren así. Los nombres y luego los apellidos. Pudiera ser entonces apellido y nombre, pero vamos a ponerles el ejemplo con nombre y apellido. ¿Cuál sería nuestro texto 1? El nombre. Le damos un clic encima de nombre, del primer nombre que está ahí. Profe, disculpe la molestia. Apreté, inserté lo que usted me dijo, ahí donde está la FX, pero me sale insertar función, pero cuando bajo la flechita no puedo, no me permite. A ver, yo me coloco en la celda. Ajá. Aquí. Más nada. Voy a la FX. Disculpe, profe, ¿dónde está concatenar o al lado donde está el nombre José Eduardo? Al lado del nombre de José Eduardo. Ahí está. Ajá, aquí. Aquí, ahí. Sería Aquí. la E2. Así, así. Al lado de José Eduardo. Ahí. Ahí me voy a la FX. Si le aparece directamente aquí la función concatenar, usted la escoge de ahí. Si no, entonces la buscamos acá arriba, escribiendo cómo es la función. Concatenar. Le damos en ir para que me lo muestre aquí, abajo en el listado. Dígame cómo va así, sí. Profesora, Dígame. cuando yo lo hago la forma de arrastrar, se me hace que se me copia todo igual, pero no sé por qué. Copia todo igual. Vamos a ver qué se puede hacer. Bien, después de concatenar voy a darle clic aquí para ir allá donde está el cuadro, ¿ok? Listo, entonces decíamos que escoger el nombre. Sería en este caso al nombre que está aquí, José Eduardo. Le doy un clic encima. D2 corresponde. Siempre me coloca es la columna en la fila. Dígame así si deseaba decir algo. En texto 2, ¿qué es el Es que texto hice el 2? procedimiento, profesora, pero me sale cero, no sé por qué. Ok, Concatenar. fíjese lo que yo estoy haciendo. Concatenar. ¿Le salió este cuadro, este cuadrito en pantalla? Texto 1. En texto 1 seleccionamos el nombre de José Eduardo. Hay que darle clic encima. Si lo copiaron igual que yo, pegado en A1, digamos, entonces D2 sería el nombre de José Eduardo. Si ustedes no lo copiaron idéntico a mí, no va a ser D2. Tienen que ver en qué celda copiaron el nombre de José Eduardo. Puede ser que sea, en vez de D2, sea D3, no sé. Pero fíjense que van escogiendo los nombres. Ese sería el primero, texto 1, encima de José Eduardo. Ahí están las líneas verdes dando vuelta. Eso me indica que estoy escogiendo correctamente. Texto 2. Le doy clic en el espacio al ladito de texto 2. ¿Qué hago allí? Le doy espacio con la barra espaciadora. Ya, pareciera que no hacemos nada, pero sí se hace un pequeño espacio, un solo espacio. En texto 2, que el mismo Excel me lo pone entre comillas.
El texto 3, ¿qué viene siendo? Ahora, el apellido. El apellido Cortés Aguilar. Le doy clic encima de Cortés Aguilar. Y por último, aceptar. A ver, voy a ver si me mandaron acá. Pero si voy a observar. Es que están poniendo, así sí, ahí dice min. La función es concatenar. Ahí dice min. Min siempre trabaja con números. Por eso le manda error. Es concatenar. A ver, Irma. Me dijo que le salía, ¿qué era? El mismo nombre entonces en todas las celdas. Disculpe, profesora, me dijo. Sí, que usted me estaba comentando hace un ratito. No, ya, profesora, ya. Ya resolvió. Ah, ok. Gracias. Ok. Profesora, son dos, entonces hay que agregar otra columna ahora con el apellido. No, ahí debe salir todo en una sola fila. No, sí, pero digo, el otro de la coma no, con el apellido. Ah, no. No, nada más nombre y apellido. Vamos a dejarlo así. Ajá. Ok, ahí solamente de lo que usted me mandó así, sí. La tilde que nosotros usamos en el idioma español, nuestra tilde siempre está inclinada hacia la derecha. Esa tilde que está usando está inclinada hacia la izquierda. No es nuestra tilde. Por lo regular, en casi todas las máquinas, la tilde está al lado derecho de la letra P. Al lado de la letra P o si no, al lado de la ñ. Pero si van a escribir alguna nota o algo, para que sepan que la tilde es la que siempre está inclinada hacia la derecha. Creo que esa tilde se usa en otros idiomas, pero no en el español. Ok, ¿qué más? Coméntenme cómo les va entonces con esto.
Ya yo lo hice, dicen, ya yo apunté las fórmulas, entonces sí, sí, entonces sí era lo de la segunda columna que nosotros hicimos, que es para ordenar según nombre y apellido, y la primera que explico es apellido y nombre, así que ya ahora sí, estoy clarita. Ah, sí. Ah, ok. Está bien. Perfecto. Gracias. Ah, de nada. A ver, alguien más llegó por ahí, que no me he dado cuenta. Creo que Mercedes, me parece que entró por allí. Marlene, Marlene Coparropa, Mercedes Barría. Eusebio también. Hurtado, ok. ¿Sí? ¿Alguien más tiene una pregunta, alguna inquietud? Eh, vamos a tomar la fotografía del día de hoy antes que se me olvide. Voy a dejar de compartir un momentito. Para tomarles la captura de pantalla. Ok, voy con la primera pantalla porque no me salen todos. Ahí está, ok. Bien, voy con la segunda parte. Listo, ya está. Entonces, recomendación también que les doy para todo lo que hagan cuando estén utilizando un equipo informático es que guarden periódicamente lo que están haciendo, ¿sí? Porque a veces se nos apaga el equipo o salimos por error de la aplicación y es bueno que ustedes constantemente estén guardando lo que están haciendo. A ver, esta asignación, ajá, hay que entregarla al final, sí. Supongo que es lo que me estaba preguntando. Voy a compartir nuevamente. Las... Sí, allá en el Edmodo, ya está, debe estar en pantalla, deben verlo. Está la sección de asignación, dice asignación número 2 y dice que ustedes deben entregarla al final de la clase. En ese caso, Asignación 2. profesora, disculpe, yo tendría que pasármelo de la computadora que estoy usando aquí a mi celular para poder pasárselo a la aplicación, porque recuerde que yo la aplicación la tengo es en mi teléfono. Puede No ser que si tiene un correo electrónico, de pronto puede mandárselo al correo, que lo tenga configurado al celular, por ejemplo. Y ahí almacenarlo entonces en el celular para después enviarlo. Puede ser. que tendría que... Ok, perfecto. Sí, al finalizar entonces la clase. Asignación 2 y tiene la fecha del día de hoy. Ok, entonces continuamos viendo otras cositas importantes que deben conocer. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguien no ha terminado todavía? Si tienen alguna duda, por favor, me lo preguntan para que no se queden atrás.
Bien, entonces, una parte importante de trabajar en Excel también es conocer cómo nosotros podemos insertar filas, insertar columnas, porque se puede dar el caso que estemos trabajando en un cuadro y deseemos, por ejemplo, por darles un ejemplo, colocar, qué sé yo, la dirección de correo electrónico o la dirección física de una persona. Que, por ejemplo, aquí esté cédula, apellido, nombre. Pero según voy trabajando, me doy cuenta que debo tener, por ejemplo, la dirección de la persona. Entonces, si ya tengo aquí una columna con información, no la voy a borrar ni nada por el estilo, sino que puedo introducir una columna vacía para colocar allí ese detalle de dirección. Entonces, en este caso que nosotros necesitemos solamente que una columna, es cuestión de colocarnos, si entre nombre y concatenar, allí deseo colocar una columna vacía, entonces yo me debo colocar encima de la última columna que tengo ahí, o la columna que está al lado de nombre. En mi caso corresponde a la columna E. Voy a seleccionar, pueden hacerlo así, seleccionar el contenido, todo el contenido de la columna E, dándole un clic encima de la letra de la columna E, cosa que les quede todo sombreado, toda la columna, toda hasta el final, toda sombreada. Y después que ya la tengo así seleccionada, le doy encima con el botón derecho del mouse. Nosotros sí, casi siempre estamos usando es el botón izquierdo para dar clic. Cuando uno le dice dele clic en FX, por ejemplo, ustedes le dan clic con el botón izquierdo, que es el que uno más usa. Pero también existe el botón derecho, que es el que está al otro lado de la ruedecita del mouse. Ese botón derecho nos ofrece otras opciones. Entonces, con ese, encima de la columna que tengo seleccionada, le doy botón derecho encima y dentro de esas opciones está insertar. Esa es la opción que yo necesito para que me coloque entonces la columna vacía. ¿Ok? Le doy entonces allí un clic en insertar ya con el botón izquierdo entonces. Y él me hace el espacio, me corre la información que está allí hacia la derecha y me coloca entonces la columna nueva entre medio de las dos. Eso sería insertar una columna. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Eso sería insertar una columna. Si yo deseo, por ejemplo, en vez de una sola columna, yo deseo colocar, digamos, dije que dirección. Ok, además de dirección, puedo preguntar por el número de celular, por decirles algo. Bien, entonces necesito, entre concatenar y nombre, quiero una columna para escribir. El celular, por ejemplo, y la dirección física. Necesito dos columnas. Yo puedo insertar una columna a la vez, una a una, las puedo insertar, sí, perfecto. Pero también podemos hacer algo más rápido, que es insertar las dos columnas que yo quiero a la vez. Entonces, si hace un ratito yo sombreé una sola columna, que era la E, yo puedo sombrear dos columnas seguidas. Puedo colocarme, por ejemplo, encima de la columna E, presiono
ahí arriba de la E. Sin soltar me muevo para sombrear también la columna F. O sea, la cantidad de columnas que yo sombreo es la misma cantidad de columnas que me va a insertar Excel. Sombreo 2 columnas, teniendo presente que cuando van a insertar columnas, entonces se las va a insertar antes de lo que ustedes tienen sombreado. Las sombreo las dos y en cualquiera de las dos, encima de las dos, en cualquiera de las dos, presionan el botón derecho del mouse y le dan insertar. Sombría 2, me inserta 2. Le voy a insertar un clic y ahí está. Por ejemplo, que yo quiera colocar aquí, les dije celular. Y acá correo electrónico. Electrónico. Por darles un ejemplo, ahí está. Me fui dando cuenta en el camino que me hacía falta información de estas personas. No me escuchan. Yo sí la escucho, profe. Sí, tiene que ser allá, puede ser problemas de la misma computadora. A veces las computadoras tienen el volumen bajito. No es que ustedes lo tengan bajo, sino que las mismas bocinas suenan bien bajito. Puede ser entonces que sea eso. A veces es recomendable que usen audífonos para que puedan escuchar mejor. O verifiquen el volumen de la computadora a ver si es eso. Ok, entonces, preguntas, consultas con respecto a insertar columnas. En este caso serían las columnas. Esto de insertar columnas y vamos a ver filas también es muy importante porque eso lo vamos a usar casi que a diario. Eso se necesita saber. Es de las cosas más básicas del Excel. Insertar columnas, también eliminar columnas, eliminar filas. También vamos a ver ocultar filas, ocultar columnas. Quiero verlo también con ustedes hoy. Bien. Preguntas, consultas. Minet, ¿me escucha mejor o sigue el problema? Ok, entonces, ya vimos cómo insertar una columna, e insertar 2 o más columnas. Si yo, por ejemplo, ahora resulta que necesito insertar, digamos, algún colaborador, aunque aquí están en orden, ¿no? Pero de todas maneras, para que ustedes tengan el ejemplo, si yo necesito colocar un colaborador, digamos, entre el 103 y el 104, por darles un ejemplo, tienen que tener presente, que cuando ustedes insertan filas, las filas se les van a insertar arriba de la que ustedes seleccionaron. Fíjense entonces que las columnas insertan las columnas a la izquierda. Entonces eso también uno tiene que tener presente cuando uno quiere insertar columnas. Insertamos filas. Si yo quiero una fila entre el 103 y el 104, debo colocarme entonces en el 104, en los datos del 104, para que
me quede entonces ahí arriba. Vamos a verlo. Vamos a insertar una fila para que vean cómo es el proceso. ¿Qué pueden hacer ustedes para que sea más directo? Hacer clic con el botón derecho encima de la fila 6, por ejemplo. Sin tener que darle un clic primero y después derecho, no. Podemos hacer el clic encima con el botón derecho directamente y él nos sombrea y por ahí mismo nos muestra las opciones de menú. Y entre esas está insertar. Les repito, podemos entonces seleccionar la fila 6 dándole con el botón derecho clic con el botón derecho clic y por ahí mismo me sombrea y por ahí mismo veo las opciones de menú y entre esas es la opción de insertar. Me debe quedar entonces arriba una fila vacía. Ahí está. Inserté entonces una fila vacía entre el 103 y el 104, que ahí puedo, digamos, introducir la información del colaborador. ¿Lo vieron? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Si yo deseo insertar varias filas a la vez, es lo mismo que cuando insertamos columnas, solo que ahora lo hacemos con respecto a las filas. Si yo quiero 2 filas o 3, vamos a hacerla con 3. Entre el 104 y 105, digamos, entre el 104 y 105, yo deseo 3 espacios más, 3 filas más. ¿Qué debo hacer entonces? Seleccionar asimismo las 3 filas para que el mismo Excel me inserte 3 filas a la vez. Entonces digamos que sea aquí 8, 9 y 10. Presiono la fila 8. Eso desde los números que ustedes tienen a mano izquierda que representan las filas. Presionan en el 8 sin soltar, se mueven al 9 y al 10. Allí ustedes ven que se selecciona toda la fila hasta la última fila que exista en esa hoja de cálculo. Ahí sombrean las 3 a la vez y entonces vamos con el botón derecho del mouse en cualquiera de las 3 que están seleccionadas. Presionamos el botón derecho y le damos insertar. Insertar, entonces me inserta 3 filas vacías, donde yo puedo entonces colocar información. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Repetimos? ¿Me dicen? Si se captó o quieren que se vuelva a repetir, no sé. Ok, vamos con las columnas entonces. Podemos insertar, como les decía, una sola columna, si ustedes gustan. Así como hicimos hace un ratito con las filas, podemos hacerlo, digamos, ahora vamos a ponerlo por acá. Entre cédula y apellidos, vamos a colocar una columna nueva. Entonces, ya yo sé que cuando voy a insertar una columna
se me va a colocar a la izquierda de la que tengo sombreada. Así que hay que tener eso presente. Pueden hacer clic con el botón derecho del mouse, digamos en la columna C. Clic ahí con el botón derecho encima de la letra de la columna. Cuando le doy clic con el derecho, ella se sombrea toda. Y le sale de una vez la opción insertar. Ahí está insertar. Y me sale entonces a la izquierda de lo que era la columna de apellidos. Eso fue una sola columna. Si yo deseo más de una, entonces debo sombrear la cantidad de columnas que quiero primero y luego entonces las inserto. Si sombreo 5, me va a insertar 5 columnas nuevas en blanco para trabajar. Si aquí, por ejemplo, yo sombreo apellidos y nombre, para seleccionarla, para sombrearla, me coloco arriba de la letra. Presiono y sin soltar me muevo hasta que yo veo que se colocan de color azul o un grisecito pálido. Y encima de cualquiera de las dos que tengo sombreado, le doy con el botón derecho y le doy clic en insertar. Aquí el truco es sombrear la cantidad de columnas o de filas que yo deseo que se inserten. Entonces, se colocan hacia la mano izquierda de una vez. Preguntas, consultas, inquietudes. El documento de Excel es para que me lo suban al final de la clase, rayando allá a las 3 de la tarde. Ya vi que me mandaron 2. No, todavía no, porque no hemos terminado. El documento también va con la columna insertada, solamente. Sí, vamos a ver todavía la parte de eliminar y de ocultar. Y ahora entonces al final les digo que inserten filas y columnas para que me lo manden de ejemplo. Vamos a eliminar algunas de las filas y columnas. Ok, entonces, miren. Si yo quiero eliminar una columna que contenga información o no, que esté vacía, no importa. O que tenga información, no hay caso. Para eliminar una columna, digamos que quiero eliminar la columna C, es cuestión de, pueden darle con el botón derecho encima de la letra que corresponde a esa columna y le salen las opciones de menú y ahí está la opción eliminar. De todas maneras, siempre es bueno verificar que sea esa la columna que ustedes desean eliminar para que no borren por error alguna columna o fila. Entonces le dan eliminar y la información se va entonces ajustando.
Eso fue escoger una columna sola. Pero si ustedes desean eliminar varias columnas a la vez, entonces deben sombrear la cantidad de columnas que desean eliminar, luego en el botón derecho encima de cualquiera de las dos, y le dan clic en eliminar. Clic en eliminar, y él va haciendo el ajuste entonces de las columnas. Se va todo acomodando. Se corre todos nuevamente hacia la izquierda. Eso sería eliminar columnas. Y lo mismo sería para las filas, entonces. Se coloca. Correcto. Si digamos quiero eliminar estas tres, 8, 9 y 10, puedo sombrear las tres a la vez. Las tres a la vez, presiono con el botón derecho y le doy entonces a eliminar. Y el cuadro se va ajustando solo. ¿Ok? Preguntas hasta aquí. Consultas. Vamos a decir que yo aquí me equivoqué de código, me salté a alguien y los códigos no corresponden, por ejemplo. Entonces voy acomodando la información. Voy a colocar aquí la información de alguien que hace falta. Voy a inventarles aquí para que ustedes vean. Voy a decir que es suave para que me salga. Vamos a decir que me faltó la información de este señor, apellido Ríos Sánchez. Ríos Sánchez Luis Alberto. Y vamos a colocarle su celular. Déjenme achicar un poquito el tamaño de la pantalla para que todo se vea. Menos. Vamos a decir que el correo de este señor es Luis Ríos @gmail.com. Por darle un ejemplo. Voy a agrandar el tamaño de la columna. Algo así. Entonces los números de los colaboradores que corren. Este señor ahora es el 104. Ahora cambia Victorio a 105 y el resto 106, 107, 108. Cualquiera consulta, cualquiera duda, me la hacen, jóvenes.
no sé si a ustedes les pase que la fórmula se creó automáticamente aquí. Si de pronto les aparece el espacio en blanco, ustedes pueden correr la fórmula que tienen creada en la fila anterior y arrastrar entonces para que también incluyan la fórmula de concatenar. A mí no, como yo había arrastrado las fórmulas desde el primer nombre, apenas que escribí todo, me apareció todo. Ajá, a mí también me pasó. Si por si acaso no les ocurre, bueno, toman la fórmula anterior, la que está justamente arriba de ese, y la arrastran entonces hacia abajo. ¿Listos? Ya. Bien, otra partecita importante que yo creo que ya todos a lo mejor lo dominan, pero de todas maneras se los voy a mencionar, es cuando nosotros queremos ampliar o reducir el tamaño de filas o columnas o de las dos. Eso también es súper básico en Excel. Bien, podemos hacerlo, digamos, de forma automática. ¿Cómo sería eso de forma automática? Si, por ejemplo, yo tengo, voy a agrandar aquí, si se da el caso, por ejemplo, veo que mi columna nombre está bastante ancha y veo que el nombre más largo que tengo escrito allí es Victorio Armando. Siento que no amerita que esa columna de nombre sea tan amplia, tan ancha. Entonces yo puedo ajustarlo, por decirles de forma manual, o puedo hacer que automáticamente me lo ajuste el Excel. ¿Cómo es eso de manera automática? Si ustedes observan en la parte superior donde están las letras que corresponden a las columnas, hay como una división entre una letra y la otra. Por ejemplo, si yo quiero ajustar o autoajustar, que sería el término, la columna de nombre, me tengo que colocar en esa línea que divide ambas columnas y allí ustedes podrán apreciar que está una flecha que les apunta para la izquierda y para la derecha. Justo cuando les aparece esa flecha, ustedes ahí con ayuda del mouse van a dar doble clic. Perdón, van a dar doble clic y el ancho de la columna se va a ajustar a la palabra o a las palabras o a la frase más larga que hay en esa columna. Doble clic y él entonces lo auto ajusta. Esa es una manera. Y la otra de forma manual es que nosotros mismos, digamos que sea el caso aquí en celular, igual me sale la flechita apuntando hacia la izquierda y la derecha.
Ahí, entonces yo presiono y yo mismo voy entonces achicando el tamaño, y a medida que voy achicando o haciéndome hacia la izquierda para reducir su tamaño, voy a ver unas medidas arriba que me van diciendo cuánto es lo que yo estoy reduciendo aquí. Y uno puede entonces hacerlo de forma manual. Cualquiera de las dos maneras, pues, está bien. Porque a veces no estamos de acuerdo con Excel, por decirlo así, de cuánto me está autoajustando el tamaño de las columnas. Que yo quiera verlo quizás un poquito más amplio y no tan justo a lo que está escrito ahí. Así que todo depende de cómo ustedes quieran trabajar o cómo a veces se los pueden pedir en un informe, qué sé yo. ¿Preguntas? ¿Alguna consulta? Profesora, es María Eugenia. Díganme. ¿Hay alguna forma abreviada de establecer, por ejemplo, el ancho de las columnas o de las filas sin tener que ir de una en una apretando entre las letras? Por ejemplo, en la de nombre, en la D, yo aprieto en la línea que está D y E y me sale 16.00. Si yo quisiera que la columna E también fuera de 16.00, ¿tengo que pararme arriba y moverla yo misma, o hay alguna manera más práctica para hacerlo? Así como usted lo está diciendo, se puede hacer. Pero también, como usted dice, hay una manera también, pues, un tanto más rápida para hacerlo. 16.00, ok. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a sombrear ambas columnas, que se vean que las dos están seleccionadas a la vez. ¿Qué hacemos? Nos vamos y le damos con el botón derecho del mouse, y aquí entre las opciones de menú que me aparecen, dice ancho de columna. En ese ancho de columna, en esa casilla, ahí yo voy a poner 16.00 o 16, vamos a dejarlo en 16 para que no haya problema. 16. Si van a poner 16.15, por darles el ejemplo, recuerden, entonces habría que probar si sus máquinas trabajan con la coma o con el punto para separar los decimales. Habría que tener eso presente. Si les manda error, de pronto entonces no trabaja con. Voy a poner yo acá 1600 para ver qué pasa. A mí me manda error porque yo uso punto. A lo mejor si ustedes ponen punto, les manda error porque usan coma. Así que eso hay que tenerlo presente. O ponemos 16 simplemente para que no haya problema. 16. Entonces, ahí me les coloca el mismo ancho para las dos. La D y la E tienen entonces el ancho de 16. Así que así Gracias. podemos distribuirle el tamaño. A veces queremos que todas tengan el mismo ancho. Podemos seleccionarlas todas. Claro, va a depender de lo que tengamos escrito en cada una de las columnas. Lo mismo pasa con las filas. Claro que se ve como más, lo vemos con más frecuencia en las columnas que con las filas. Porque en las filas, por lo regular ocurre, si le cambiamos el tamaño de las letras, la misma fila se va ampliando solita. Pero a veces pasa que nosotros queremos también ampliar el tamaño de cada fila y también podemos hacer lo mismo. Lo mismo que hacemos con las columnas, también lo podemos hacer con las filas. Pero poco a poco lo trabajamos así. Pero para que sepan que también se puede. Por ejemplo, miren, aquí, ¿cómo saber cuánto es el ancho que tiene la fila 2? Yo me puedo colocar entre la línea que divide la fila 2 y la 3. Y ahí me está diciendo que 1500, el alto de mi fila. Si yo quiero, por ejemplo, que no tenga 15, sino que tenga un ancho de 20,
yo pudiera entonces sombrear todas las filas de mi tablita y ya cuando están sombreadas, hago lo mismo que hicimos hace un ratito con la D y la E. Le doy botón derecho, pero ahora va a decir alto de fila. Están en 15, yo las quiero ahora en 20. Bueno, ese 15 lo borro y yo pongo 20. Solamente me cambia para las filas que están sombreadas. Le doy 20 y entonces ahí se amplía el tamaño de fila, el alto de la fila para todas. El resto de las filas que yo no tengo sombreado permanecen con el 15, que es por defecto que las presenta el Excel. ¿Lo vieron? ¿Alguna consulta? También ustedes pueden trabajar el alto de la fila de manera manual, como les hablaba de las columnas. Yo puedo reducir el tamaño de la fila igual, pero ahora la flechita entre el 2 y el 3 apunta es para arriba y para abajo. Entonces yo puedo presionar allí y puedo ampliar hacia abajo, amplío el tamaño de la fila. Si no me gusta así, si quiero reducir su alto, entonces me voy moviendo despacio y voy viendo cómo queda ajustada y ahí le vamos dando entonces el alto que nosotros queremos. A veces puede ser, depende de cómo les guste trabajar, que vean ustedes que ese tamañito de las filas está como, que se ve todo como bien apiñado. Entonces, para darle espacio, para que no se nos vea tan apiñado, también es bueno que ampliemos el tamaño de las filas. Y se ve mejor presentado. Preguntas hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna consulta? ¿Alguien se quedó atrasado con lo que estábamos viendo de las insertar filas y columnas? Ok. Otra cosita que quería que viéramos también es la orientación del texto. A veces podemos encontrarnos con cuadros, con información que presentan los encabezados más que nada, o ciertas partes de los cuadros, de las tablas, con texto que no está, digamos de esta manera, de forma horizontal, sino como que a veces le dan como la vuelta al texto, una manera entonces de también presentar los cuadros, y eso se le llama orientación del texto. Vamos a suponer
que yo quiera la palabra cédula, no ponerla de esta manera, sino darle como un giro de 90 grados que me quede así como de forma vertical. Yo tengo en la sección alineación, habría que escoger primero la celda y en la sección alineación, de qué manera lo pueden ver ustedes allí en sus computadoras. Yo tengo acá una A y una B y tiene una línea, una flecha que apunta así en diagonal hacia arriba. No sé si ustedes tienen esa misma opción o tienen la palabra orientación del texto. Me dicen si la tienen por ahí, si les aparece entre sus opciones algo como esto o dice Sí, orientación. profesora, aparece. Aparece, perfecto. Entonces, le voy a dar un clic allí en esa opción que se llama orientación u orientación del texto. Entonces, acá me aparece las mismas letras y cada letra tiene la forma de cómo sería el texto, cómo se inclinaría el texto. Las letras hacen ver, les dan un ejemplo de cómo les quedaría. Dice ángulo ascendente. Vamos a ver cómo sería escogiendo el ángulo ascendente. Queda de esta manera. Voy a ampliar un poquito aquí para que se vea mejor. Quedaría algo así. Voy a entrar y ver el otro ángulo descendente. Sería entonces de esa manera. Texto vertical. Ahí habría que darle un espacio en la misma celda para que eso nos quedara una letrita debajo de la otra. Sí, a veces hay cuadros, no sé si ustedes han visto cuadros que están los encabezados así, o parte del texto también. Girar texto hacia arriba, ahí está. A veces también hay textos de esta manera, así como que tratan de reducir un poco el ancho de la celda, colocando entonces el texto de esta manera. Este se llama girar texto hacia arriba. Girar texto hacia abajo sería entonces colocarlo de esta manera. Y el último, bueno, ofrece la opción de escoger el formato que le queremos dar al texto, que también les puede aparecer por ahí. Y la orientación está de esta manera. ¿Okay? Ahorita les explico esa forma. Entonces, dependiendo de cómo ustedes le quieran dar forma al texto, para que también conozcan que podemos darle esta orientación, más que nada a los encabezados, como para reducir el ancho de las columnas y poder tener mucha más información en una tabla, en un cuadro. ¿Lo vieron? Pueden ustedes sombrear, digamos así, varios a la vez para aplicarles entonces ese tipo de orientación del texto. Algo así más o menos. Sobre todo cuadros estadísticos, muchos los presentan de esa manera. Solamente lo que ustedes sombrean es a lo que se está aplicando entonces esa parte de orientación del texto. Pueden irlo practicando, pueden irlo viendo en sus máquinas.
Bien, entonces, ¿dónde más podemos nosotros ver este tipo de orientación para el texto? Allí dentro de esta opción, la última que hay es la configuración de la alineación. Dice, formato de alineación de celdas. Esta ventana que está aquí nos muestra ahí a la mano derecha estas mismas opciones, pero nos los hace ver como si estuviéramos hablando de cuadrantes, como en los ángulos, ¿sí? Que nosotros podemos ir dándole clic en cada uno de los puntitos que ahí nos aparecen y así el texto nos va a ir quedando. ¿Sí? Con esa inclinación que le vamos dando, así mismo se refleja el texto. El texto normal sería aquí en 0 grados, ¿no? Pero nosotros podemos ir jugando, por decirlo así, con el texto para ir viendo cómo nos va a aparecer en una celda. Si lo quiero normal como estaba antes, entonces lo coloco en 0 grados. Y nos aparece como estaba al principio. ¿Lo vieron o repetimos? ¿Alguna consulta, alguna duda? Vamos a rellenar aquí la información entonces. Aquí el cuadro. ¿Qué está haciendo la profesora? Ay, no. ¿Te está riendo de mí? La profesora inventa, no está luchando aquí, inventa más cosas la profesora.
Profesora, Hola. una consultita donde dice Quintero es una F al ladito. Ay, a ver, Quintero F. F Una de F. foca. Ajá. Ok, gracias. Si tienen alguna duda, alguna consulta, me la dicen. Recuerden entonces guardar el archivo. Yo diría que para que sea mucho más fácil guardarlo en la máquina y me lo envían. Me mandan el archivo. Aunque tengan las otras prácticas que hemos hecho, no importa. Me mandan el archivo. No me manden imágenes, porque yo quiero ver las fórmulas que ustedes usaron y todo eso. Entonces solo le agregamos los datos que usted pues y se lo mandamos de una vez ahora sí. Exactamente, ahora sí. Listo. Si me lo mandaron y les manda algún error, me dicen para entonces eliminarlo y que me lo puedan enviar. Si presentan algún error o algo, me dicen para ver qué podemos solucionar.
A ver, ¿cómo vamos? ¿Qué se lo van de profesor, Stephanie? Stephanie, déjenme revisar. Ok, me sale aquí Irlin Altamiranda. Ya lo envió. Me sale Stephanie también. Ok. Stephanie Pino. Ana Rosa, déjenme fijarme, Ana Rosa, que tengo que refrescar aquí la página. Ana Rosa, sí, ya me llegó. Sí, si no pueden enviármelo en este momento, me lo mandan, pero no dejen de enviármelo porque Nicole también me llegó. Esto, quiero ver lo que ustedes han hecho, ¿ok? Nicole, Valeika, María Moreno, también. Me llegó de Stephanie. Pino, ya lo hemos visto. Irma también me llegó. A ver. Roxana, sí. María, sí, también llegó. Sí, recuerden lo que están pendientes, que me deben el quiz, me lo envían. También la asignación número 1, también hay unos pendientes que me mandaron imágenes, pero las imágenes no me funcionan, necesito el archivo. O si de repente me mandan ahora el archivo, ahí también lo puedo ver. Voy a irles trato de subir lo que fue la clase de hoy para cualquier duda. Tengan entonces la clase ahí guardada, grabada.
llegó, perfecto. Vamos a darle refrescar nuevamente. Decirle, a ver si me llega. Viva Cedeño, ya me llegó. También me llegó el de Olimpia. Olimpia García. No me llega el suyo, Niña. Inténtelo mandar nuevamente a ver qué pasó. Voy a ver el suyo, a ver si llegó. Bueno, ya nos queda 2 minutitos. Filiba, sí, el suyo. El suyo me llegó, Filiba. Pero el de Yuridia. No, Yuridia, el suyo no. No me llega. Bueno, jóvenes. Cualquier cosa me escriben cuando me van enviando el archivo, pero no dejen de enviarlo. Yuridia, trate de enviarlo nuevamente para ver. Fíjese si le dio en el botón de enviar asignación, que le mande la notificación de que ya llegó, de que se envió. Así que bueno, hasta mañana, jóvenes. Se cuidan. Mañana entonces nos volvemos a ver. Hasta mañana. Estoy ahí pendiente de que me hagan llegar entonces sus prácticas. Hasta mañana, profesora. De Jorge, sí me llegó. Hasta mañana, chao. Hasta mañana.